Bendiciones y buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. La palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, hablando a sus discípulos en Gálatas, dice capítulo 5, versículos 22 y 23, que todos nosotros, o quizás la mayoría de nosotros, hemos escuchado, mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo viene haciendo un planteamiento. Esto es una carta y esto prácticamente aparece casi en el resumen de su carta. Pero quiero resaltar cuando él dice dominio propio. Dominio propio. El espíritu de dominio propio es un don de Dios que viene como fruto de la relación íntima que tenemos con el Espíritu Santo. Por eso el mismo apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le habla en términos de el espíritu de dominio propio. Por lo tanto, es parte del carácter de Dios. Es parte de su esencia, nuestro Dios. No hay una escena que me impresione más dentro de muchas en Cristo, su vida relatada en los evangelios. Y es el momento es cuando Él está frente a Pilato. Él, la verdad, la vida, la palabra encarnada, la verdad revelada, la vida, la esencia de la vida, ahí, frente a Pilato, en aquel diálogo donde se le acusaba a él. Y él bien podía dar todos los argumentos endosados por el Padre Celestial de quién era él y cuál era la verdad y el propósito por el cual él vino. Pero la palabra me dice que él guardó silencio. No estoy hablando de que él no haya expresado ninguna palabra. Él respondió en un momento dado a los planteamientos de Pilato, pero él determinó, decidió ejercer dominio propio. Muchas escenas vemos a Jesús asumiendo esa postura de dominio propio ante los desafíos, las amenazas que recibía, incluso el castigo según aquellas multitudes que lo arrastraron a la muerte. Y cuando digo lo arrastraron desde la perspectiva del análisis humano, ¿no? Sabemos cuál era el propósito de él y el plan divino, pero es más fácil verlo en retrospectiva y entenderlo a la luz de las escrituras que nos han sido reveladas. El asunto es que el espíritu de dominio propio, más allá del ejercicio meramente de fuerza de voluntad, tiene su origen en Dios mismo. Esto no es una capacidad humana, esto no es un poder humano, esto no surge simplemente de mí misma. Bien dice la palabra, el fruto del Espíritu. Por lo tanto, está hablando de algo que va a gobernar sobre mi voluntad. Algo que va a gobernar sobre mi determinación. Es el Espíritu Santo mismo gobernando sobre mi espíritu y mi alma para llevarla al ejercicio de una respuesta que viene de manera superior ante las situaciones de la vida, sea para resistir o sea para impulsarnos a actuar. El ejercicio del dominio propio. En la medida en que nosotros avanzamos en nuestra relación con Dios y vamos comprendiendo muchos misterios a los que no teníamos acceso, como plantea el mismo apóstol Pablo, en la medida en que nos relacionamos con Dios a través de Cristo, podemos ir descubriendo todos estos beneficios, todo lo que estaba oculto en las edades, dice el apóstol Pablo, y en muchas ocasiones no tendremos las palabras adecuadas para poder comunicar con el lenguaje espiritual en el cual hemos sido sumergidos.
Y muchas de las emociones son de carácter celestial, de origen divino, por lo que no tienen emociones paralelas a nivel humano. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, es fruto del Espíritu, por lo tanto tiene su origen divino, celestial, espiritual, para ir por encima de mis propios procesos bioquímicos para reforzar, para levantar, para guiarme a la dirección correcta, para cambiar, modificar, moldear mis propias emociones humanas. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, entonces, ¿cómo podemos traducir a nuestra vida las intenciones de Dios si no podemos ni siquiera ejercer dominio propio o control para gobernar nuestras propias intenciones? ¿Cómo podemos dar lugar al fruto del Espíritu si ni siquiera sabemos manejar con nuestras propias emociones? Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos que con esa ayuda del Espíritu Santo Él pueda gobernar y llevarnos a nosotros a ejercer el dominio propio, porque este surge del Espíritu Santo. El espíritu de dominio propio lo que nos permite es tener control sobre nosotros mismos. A la vez nos da la capacidad de tener mayores opciones con nuestros pensamientos, con nuestras propias emociones, conductas y decisiones. Repito, el espíritu de dominio propio, origen divino, administrado por el Espíritu Santo, nos permite tener control sobre nosotros mismos y a la vez nos da la capacidad para tener mayores opciones a nivel de pensamiento, emociones, conductas, decisiones. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Es mi responsabilidad mantener ese fuego encendido. El Espíritu Santo descendió y dice que se repartió como lenguas de fuego que se posaron sobre las cabezas de los que estaban allí en el aposento alto. El Espíritu ha descendido, se presentó en forma de fuego, encendió la chispa, pero me toca a mí mantener ese fuego encendido. Dice el apóstol Pablo: me ocupa a mí en la disciplina de la oración, del ayuno, de la palabra, del servicio, de la adoración y todas las disciplinas necesarias para mantener esa llama encendida. Dice: ese fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, o sea, se te ha dado, se te ha impartido. Y dice: porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, el espíritu de dominio propio significa que el Señor mismo ha tomado algo de sí y nos lo ha dado como una dádiva por razón de nuestra relación con Él. Muchas de las fuerzas que obtenemos del espíritu de dominio propio es primeramente para romper con muchas rutinas que nos mantienen confinados a una sola obtención y satisfacción de nuestras propias necesidades inmediatas. Él viene a romper con esas rutinas y a mostrarnos que la verdadera necesidad nuestra, primordial, vital, fundamental, es Dios mismo y nuestra relación con Él. Bien dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3 en adelante: por su divino poder, Él nos ha concedido todo lo concerniente a la vida y a la piedad.
mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y dice, pero por esta razón también obrando con toda diligencia, esa es mi responsabilidad. O sea, Él hizo su parte, la que yo no podía hacer. Ahora esta es mi respuesta al lugar donde Él me ha colocado, a la posición donde Él me ha colocado como hija, a la identidad que Él me ha dado, al propósito que Él me ha dado. Me toca a mí añadir a mi fe, a mi confianza, a mi relación, virtud. O sea, debo llevarla a un nivel de excelencia. ¿Cómo? A través del conocimiento, la revelación que se da en mi relación íntima con Dios, en mi búsqueda íntima con Dios. Yo no puedo descubrir nada de Dios que Dios no revele de sí mismo. Entonces, ese entendimiento que es resultado de mi relación con Dios, se le añade conocimiento y ese conocimiento me ayuda a ejercer mayor dominio propio, dice Pedro. Y a ese dominio propio me sirve para perseverar, para mantenerme firme. A esa perseverancia me toca añadirle piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. Esas virtudes, al estar en nosotros y abundar, no nos dejarán estar ociosos ni estériles al verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que pongamos atención y procuremos disciplinarnos en el ejercicio del uso del dominio propio, asistidos por el Espíritu Santo. En la medida de su progreso, nos impulsará a querer conocer cada vez más esos grandes secretos de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, me impulsará cada vez más a conocer a Cristo y todos los beneficios que yo tengo en Él, por Él y para Él. Poseerlo nos hará vivir vidas más intensas, no desde las perspectivas humanas y sus razones, sino desde la perspectiva de Dios. Nos viene de Dios como una medida para que su obra no se afecte por nuestros propios límites humanos. En esta hermosa tarde, con el espíritu de dominio propio, podemos asimilar las actitudes profundas y espirituales capaces de hacernos aptos para fluir sin reserva del Espíritu Santo en nosotros. El miércoles pasado te hablé de lo que era la determinación de Nehemías y te mencioné que ninguna distracción apagara tu pasión ni estorbara en el cumplimiento del propósito. Y hoy viernes, unido a la plática del miércoles, simplemente te digo, pídele al Espíritu Santo que te ayude a ejercer en el espíritu del dominio propio, para que seas determinado, para que todas esas capacidades dadas por Dios las puedas usar en beneficio de Dios a través de la obra, en el lugar que te ha tocado servir. Yo le pido a Dios que en esta hermosa tarde despierte en ti mayor pasión, que en esta hermosa tarde provoque en ti el anhelo de conocer y entender más a Dios a través de Jesucristo, y te ayude el Espíritu Santo a ejercer el espíritu de dominio propio,
en este tiempo, para esta generación, no solo para abstenerte de aquellas cosas que te pudieran apartar de Dios, sino para que te permitan el impulso necesario para cumplir con la encomienda que Dios te ha dado, porque lo que Dios concibió de ti es exactamente lo que concibió de su Hijo Jesucristo, y te lo demostró precisamente a través de Cristo, y nos ha injertado en Él, nos ha unido a Él, para que en Él, por Él y para Él, que hemos sido creados, podamos cumplir. Así como Cristo pudo cumplir la voluntad del Padre, tú y yo podamos cumplir con la voluntad del Padre en este tiempo. En esta hermosa tarde te dejo con esta palabra, que el espíritu de dominio propio te lleve a un mayor crecimiento, en un mayor tiempo de intimidad con Dios, para entender mejor este asunto y ser arrojado o arrojada en lo que el Señor te ha encomendado. Tengan buenas tardes y un lindo y bendecido fin de semana en el Señor.